A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cuatro vientos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes están sintonizando a los Cuatro Vientos con Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Gris Vivado y su servidor Néstor Espinosa. Buen día. Buenos días, mi sentido pésame. Efectivamente, por ahí sin perder más tiempo. Ahí ya vamos a empezar. Para los Pro Yankee. No, pues para calzarme lo de 8 onzas. Hoy venía con guantes de 6 onzas, suave, pues. Pero ahí me están desafiando. Que perdieron los Yankees. Eso no se llama perder en octubre, no, hombre. No era que querían ser campeones. Claro. Entonces perdieron entonces. Sigue siendo de los mejores. ¿Y cómo es eso? Después de la demostración que dio, qué barbaridad. ¿Cuál de ella? Primero contra los indios. Remontar. Y después le intentó, pero ya no fue posible. Fueron eliminados como cualquier equipo. Bueno, te cuento algo, me quedan los Dodgers todavía. Lo lastimoso de esto era que nos íbamos a ver una final clásica, ¿no? Sí. Yankee Dodgers. Se acaban de caer un montón de reales, te cuento. Sí. En patrocinio y esas cosas. Pero bueno. Sí, desafortunadamente, ¿verdad? Mala suerte, ¿no? Si las miradas mataran, si existiera. Ya ahorita yo, mira. No, es que si existiera la buena y mala suerte. No estaban llamados a estar los Yankees hasta donde llegaron. No es verdad. Fíjate que en esta serie le vimos las O debilidades sea, y las potencialidades, ¿verdad? Es un equipo joven, un equipo de chavalos que debe el próximo año pero hay de algunos jóvenes ahí mantenerse. que es mejor que no regresen. Por eso, no, cómo no. Gary Claro Sánchez. Bueno. No por eso, pero en términos generales es un caché. equipo joven que el próximo año, la próxima temporada debe de lucir. La próxima vamos a verla. Bueno, Pero fueron eliminados. por lo menos nosotros sufrimos, vos no tenés por quién llorar. ¿Verdad? Porque andás de equipo en equipo. Así es. No. Así es. Sí. Es que eso no tiene sentido ser fanático. No es Después te van a fanatismo acusar de que perdiste la de cordura. Calma, si de estamos cortar- empezando. de de estamos cortar empezando. los pulsos y todo eso, no, pero no, sí, si no. vos estás llorando No. cuando la derrota de los Yankees. No, pero sí que hay que llorar. La derrota de Yankee hay que llorarla. Sí, Y claro. que eso es parte ¿De qué? Parte del juego. ¿O me vas a decir que debía llorar la derrota de Nicaragua del sábado? No, hombre. Pero si era un equipo juvenil de Taiwán. Eran, yo le pregunté al embajador y me dijo que eran estudiantes universitarios en su mayoría, ¿verdad? Y jugadores de buen nivel, pues, ¿verdad? Pero no es la selección nacional de Taiwán. Creo que no traen un solo miembro de la selección nacional. Creo que no. Él defendió y dijo que era bueno, pero sí que... Y después le pregunté, ¿cuál es el deporte nacional de Taiwán? El béisbol. Y en segundo lugar me dice, baloncesto. Y el fútbol está como cuarto, quinto, me dice. Pues para que vean que la prioridad en Taiwán, dice el embajador Chin-Wu, Jaime, Chin-Wu es el béisbol y que eso es locura. ¿No? O sea que la selección número 1 de Taiwán, pues, no vino. No, es como sub-23 la que vino, porque además algunos han estado en torneos Sí.
ese nivel, pues, universitario. El mejor sub-23. cartel que traen es que ganaron el torneo de trabajadores de puertos que se dio en Sí, Holanda. que es famoso. Sí. No, que es famoso, es fuerte, ahí participa, pero desde hace muchísimos años. Nosotros nunca hemos participado, pero ha participado Cuba. Cuba siempre participa en ese torneo. Ujú. Los Y es puertos más de o menos- Cuba. o sea, no, Sí, Habría que sí, ver, de pues. puerto. un equipo por eso, pues, pero No necesariamente, pero son selecciones, pero son juveniles, algunas, pues. Pero más o menos fuerte, pero no, tampoco estamos hablando de que es mejor que la selección nacional nuestra. Sí, es mejor. Bueno, No, mira, a ver, no necesariamente. Un empate por lluvia, una derrota y un ganado para Nicaragua. a mí me pareció que más bien era la selección diplomática de béisbol de Taiwán. Porque mejor no podía quedar, ¿no? Un ganado, un perdido y un empatado. Y un empatado Si por eso lluvia, no se además. llama diplomacia deportiva, por favor, ¿verdad? Entonces estás diciendo que el No, juego no, que no ayer estoy- ganó Nicaragua no, se lo usted- regalaron. es que ustedes son adelantados, saquen sus conclusiones, yo solo estoy diciendo que era una... En el séptimo inning, pues salió la selección y le hizo un homenaje muy bonito a Denis, ¿no? Salieron todos los seleccionados taiwaneses y fueron a saludar a Denis, que estaba ya, pues, en uno de los skybox que cuestan, ¿cuánto cuestan? Dicen $70,000. 70,000 a 90,000 dólares. Pero no por año. Men. A mí me habían dicho Son que varios eso era para años. 10 años. Para 10 años. Sí, para 10 años. ¿Te gustó el 70,000 estadio, dólares. Tirsa? Fíjate que sí, me encantó. A ver, sí, es un estadio muy muy lindo, pues, y empezás a hacer las comparaciones con el viejo estadio No, nacional y bueno, toda la comparado. cosa. Sí, me encantó. Me gustó ver mucha gente joven, bastante gente joven. O sea, llegaron al Hay estadio. un post que dice, feliz en el estadio, dice, con un deporte que me apasiona, que me maravilla, pero que no entiendo. Vaya. Bueno, mucha gente llegó a conocer el estadio, a disfrutar del estadio. Pues pude ver algunos ricachones del país ahí que nunca en su vida pues los había visto pasar ni por la esquina del Estadio Nacional. Pues y pues que llegan mucha mucha muchos niños, bastantes niños, gente tomándose fotos afuera del estadio y adentro del estadio y todo eso con su Excepto el además día, un ambiente bonito, salvo algunas cosas, pues, pero excepto el día jueves que fue regalado. ¿Hubo algún día de full? el primer día, El viernes. el viernes. Que me pareció ver si vacía. Pues tal No, vez era gente pero- moviéndose, pero El primer día. Ya el sábado, un buen ambiente, aún no estaba full, pero un buen ambiente. Ya ayer domingo, ya un poco, a las 6 de la tarde un juego. no, y domingo. Ya en la salí noche. sí. No podés calcular 2 horas de juego, no es cierto. Ya había menos gente, pero El problema del El viernes transporte. fue la lluvia. Ajá. 2 veces llovió, se fue la luz, Se fue en la el luz. estadio. los No, árbitros fue- se perdieron en el camino. No No llegaron, no llegaron llegaban. tarde. Y bueno, y lo que me contaron, que lo dijo Rigo al aire, pues, lo de Denis Martínez, que quiso ir al parque que le tocaba. Y le dijeron, no, ¿y usted quién es? ¿Quién fue ese? ¿En serio? Y no lo dejaron entrar. Entonces tuvo que bajar Denis y llevar a alguien que lo conociera. Y ya lo van a haber corrido, al que le impidió entrar. Pues, o sea, el hombre que lleva el nombre del estadio. Es difícil. Pero fíjate que yo creo que es otra cosa también que debe de aprender Denny y varios. Porque se dio también con un fulano Pela, ¿verdad? Entonces él llega y como es Pela, tenés que abrir la puerta. No, pero un pelado ¿verdad? no, nadie lo conoce, pues. Pero, Por pero Denis no, por Martínez eso lo que te estoy diciendo no es es que comparable, pues. sí, porque yo soy dueño de un skateboard, pero yo no te conozco, no sé quién sos. Ve, Pero mientras mostró lo que te digo, pero lo que trago, no hay te ningún problema. tú. algo ahí. El que Lo va- que te digo es que tienen que acostumbrarse, incluso Denis Martínez, a andar su identificación. O sea, él debe de tener una. Debe de tener. Sí, él- pero en el caso de Denis Martínez me parece que lo que estás diciendo es exagerado. No, no. Denis Martínez, o sea,
¿Cómo no? ¿Cómo el Él, chico está sabe, ahí no va a conocerlo? él se mueve por cualquier estadio de Grandes Ligas, Esa es incluso otra cosa, donde pero aquí en trabaja, Nicaragua es otra cosa. pero que tenga también su identificación, sí. Me parece extremo en el caso de Denis. No me parece extremo. Yo Denis creo Martínez. Digo, si ya no lo conocen, los que trabajan en el estadio, ¿a quién van a conocer? ¿Y qué culpa tiene la persona que está ahí si no lo conoce? No, No, pero tampoco tiene es para razón. correrlo. Sí. Bueno, pero Denny llega en carro y los que ocupan bus, se estaban quejando la gente que no había rutas que cubrieran el estadio. No las hallan hasta Metrocentro. Nunca ha habido ruta que pase frente a la uni. Sí, ninguna. Nunca. ¿Son qué? ¿Cuántas cuadras? 6 cuadras serán. Por ahí pueden ser, sí. Sí, Bueno, fácilmente, no es una gran- unos 400, 500 metros de Metrocentro. Y después Y de la parada del bus, parada Y de en la la UCA, UCA. Y la UCA. nunca ha habido rutas que pasen Sí. por ahí. 6 cuadras no es desplome, creo yo. Sí. Pues. No, pues, pero Y la eso gente te estaba complica- pidiendo que me- a la alcaldía que Pero mete- implementara rutas por No, ahí. pero pues. mete unidades de buses ahí, el caos sería vehicular. Esa calle no aguanta. Buses ahí en los dos lados, no aguanta. O sea que no previeron eso. Es que tendrías que hacer un cambio total en un montón Que de hay que rutas y hacerlo. un montón de cosas. Sí. Hay que hacerlo en la avenida, porque esa avenida es insuficiente, la avenida universitaria y la carretera Masaya, sí. Sí. También. Eso, Bueno, a mí eso. me tocó pasar el sábado, cuando estaba el juego por ahí, venía de la oficina para la carretera Masaya y el tráfico estaba complicado. ¿Qué te estoy hablando? De las 7 de la noche, 6:30 de la tarde, una cosa de esa. Por eso no es únicamente desviar rutas, tenés que hacer un cambio total. Un nuevo diseño Sí, vial en la así zona. Y eso no es de un día para otro, pues. Sí. Pero fue un gran espectáculo, fue así. Fue el espectáculo del año, creo yo. ¿Y qué le parece la reacción de las redes sociales con los que anduvieron caminando sobre las sillas? Unas patas Los subidas. que subieron los pies. No, que ahí son patas, porque ese es caballo el que lo hizo. Y un skybox era, además. Y un skybox, Y me hay dieron. una, Tengo su nombre, pero no le he dicho para no hacer más leña hay echar una- más leña al hay una fuego. foto de una silla que ya está doblada, ya la doblaron. Sí. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Se pararon en la silla alguien de peso? Que Parece además no son sillas para gente de peso, ¿viste? Pesada. Es que es eso. Es lo que te digo, estás acostumbrado, venís aquí, te sentás, pasás sobre la silla en el viejo estadio, pasás sobre las sillas que te importan, no respetas a la gente, te vale. Seguiste igual. O sea, en vez de bajar la grada, dar la vuelta, no, lo más fácil es tirarte Sí. sobre el otro asiento. Eso es lo que... Y otra Puede cosa ser que hay que prever ahí es dónde va a echar la gente la basura, mano. Porque el problema es que si te estás levantando. Pero yo la otra vez pregunté eso y ustedes me dijeron, no, si la costumbre es tirar la basura, hasta en los estadios de Grandes Ligas se tira la basura en el piso, pues. Sí, pues, Pero pero, que no. La gente acarrea su basura, pues. No, pero eso es lo que ocurre en los estadios. Pero aquí es que nadie la. ¿Cuánto tiempo le dan para que la gente añore las bancas de concreto del viejo estadio y diga, no, me gusta más el otro? No creo. No, eso no creo que llegue. No creo. ¿Será? No, No, y el espectáculo, perdón, el estadio visualmente es muy lindo. es lindo. Sí, Muy es lindo. bonito, el estadio. Es lindo, ¿eh? Y ahí, pero sí, había hasta quejas. En el Twitter salió una queja de un dominicano diciendo que qué barbaridad, que en Dominicana no había un estadio de esa categoría como la que tenía Nicaragua. Ese dominicano es un idiota, ese que habló. No, pero con Pues todo sí. y todo, puedes decir que es tronco de estadio, pues bonito No, pero eso es estadio. lindo, pero Sí, lo no que faltaron, no faltaron gente que dijera, bueno, somos un país muy pobre, ¿por qué agarramos 35 millones y los convertimos en un estadio? Y no calmamos. Hubo muchos comentarios, yo lo leí, pues había de todo en las redes sociales. Pero fíjate que los Pero son comentarios, cosas que te pones a pensar. pero los comentarios negativos, al menos los que vi, tenían más bien una connotación política. Sí. Y entonces, pues, Sí. no. Eso- Eso te dice mucho, pues, incluso eso lo reduce. las caricaturas y todo eso. Yo estoy de acuerdo en que no valía la pena este esfuerzo, ¿verdad? Claro. Son 70 años sin estadio nuevo de Y béisbol. además cualquier infraestructura deportiva moderna es importante para una ciudad, para un país. Ahora, está completo el estadio, porque no nos pase como el estadio de fútbol, que nunca terminó y al paso que vamos nunca va a terminar de ser construido.
No, me imagino ¿Qué que le falta a este? Algunas obras accesorias seguramente. No sé, alguien me comentaba que la isóptica es defectuosa en el estadio, ¿verdad? Explíquelo, maestro. En arquitectura, o sea, es un concepto de arquitectura que es la distancia que debe haber cuando es en perpendicular, o sea, que va de arriba para abajo, la grada, debe haber una distancia no menor de 45 centímetros para que el de atrás no quede interrumpido su visión por el de adelante. Claro. Ya. No sé si esto es cierto porque no he ido al estadio, pues, Tirsa sí ha ido, pues, pero que entonces la distancia en este estadio es menor de 40 centímetros y por lo tanto el que está adelante interrumpe, si es muy grande el que le tocó y el de atrás es muy chaparro, el de adelante le va a tapar la visión, pues, pero no me consta, estoy diciendo algo que me lo dijo. Pues. No sé, fíjate, porque se supone que se hizo con estándares de estadios de grandes ligas y gente especialista pues en construcción de estadios. No sé, tendríamos que ser muy especialistas en esas cosas. Pues. O sea, yo voy a sentarme atrás y vos adelante para ver si es cierto eso. Y poner a un gigantón un adelante. gigante, sí, no sé. Me decían también, o lo escuché, que la pizarra no había sido usada como tiene que usarse una pizarra. Es que la pizarra no se utilizó, no sé, me imagino que están haciéndole las últimas cosas. Lo que se utilizó fue una pantalla, que es una pantalla para comerciales y un montón de dinámicas que se hacen en el estadio, pues. Eso fue lo que funcionó. Pantalla como tal, como la conocemos, no. Pizarra. Sí, la pizarra, perdón, no funcionó, no sé por qué. Alguien había dicho que iban a poner en esa pantalla los que subieran los pies en la... y no. Es una sugerencia Y muy buena, me parece. que por lo menos ya dijeron que todo el mundo está de acuerdo con eso y me parece importante. Porque es como una sanción. Si hay que declararle una guerra a alguien es al que no tiene buen comportamiento personal. Al pues, que está destruyendo la obra. Al pues, maleducado, sí, al que sí. no sabe qué hacer con los pies cuando está en el estadio. Pues ese sí, me parece. Es que la mejor manera es el ataque moral. Cuando vos haces un ataque moral contra alguien, le decís, mira, este chancho está botando o este está con los pies arriba. Son 4 las fotos famosas, ¿no? Sí. Está la de el que está, la primera muchacha que se está pasando de una silla a otra encima de la En silla. el acto inaugural, el oficial. No, perdón, la Fue primera jueves. muchacha es la que antes del acto. Antes Esa del fue acto, esa fue del sí, miércoles porque sí. hubo como una... La segunda es esa chavala de que se está saltando en el acto inaugural del jueves. La tercera el chavalo fumando. Sí. La cuarta es la del otro que se está también cruzando de una fila a otra por encima de la silla y la quinta Y es el la del skybox. skybox. Son 5 fotos las que han salido ya. Demuestran preocupación de la gente, sí, por cuidar el Así estadio. Eso me parece bueno, que hay que fomentarlo incluso. Lo que hace falta es que lo hubieran puesto en pantalla. Pues. Yo creo que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Demasiado. Bueno, Bueno. Pero bueno, vayan ustedes. 5:22 en la mañana, ¿Cuándo es el 2:22 próximo en juego? la tarde. Hoy Hoy comienza empieza, la hoy profesional. arranca Hoy empieza la liga profesional. Sí. y por cierto, bueno, otro día lo digo. 5:22 en la mañana, 2:22 en la tarde. Dicen los que saben, los especialistas, que esta semana podría ser una semana tan lluviosa como hace 2 semanas, 3 semanas, cuando tuvimos la presencia de Nate en el país, combinada con un fenómeno asociado en el Pacífico. Hace una semana se hablaba justamente acerca de 2 eventos, uno en el Pacífico y uno en el Caribe. De acuerdo con la información de INETER, porque ha corrido información por las redes, pero INETER sacó también un comunicado o sacó algunas observaciones indicando que efectivamente en el Caribe hay un disturbio que tiene altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical en los próximos días, en los próximos 5 días, decía el sábado. Es decir, estamos hablando de jueves, viernes de esta semana, lo que podría acarrear lluvias principalmente para el Caribe norte. No, para toda la banda lluvia te llega al occidente, ahí el fenómeno. Es grande, sí.
Bueno, en esta competencia, y quién lo dice primero y quién advierte primero, ¿verdad? Algunas páginas en Facebook que están manejadas aparentemente por gente que sabe, ha venido advirtiendo sobre este fenómeno, pero no es que se les ocurrió, no es que lo inventaron. Es la Agencia del Clima de Estados Unidos la que ha estado poniendo la información, que otros han, como hay dos páginas fundamentalmente, Geografía de Nicaragua y la red de meteorología, ¿no? Sismológica. La red sismológica, perdón, de Nicaragua, han estado advirtiendo con información de la Agencia del Clima de Estados Unidos sobre dos fenómenos, uno en el Caribe y el otro que podría haberse asociado, uno en el Pacífico. Del Pacífico no tengo mucha información, tal vez ustedes tienen más, pero la del Caribe sí ya está agarrando forma. Anoche INETER al final se sumó a estas informaciones y dijo que, como lo aseguraba, que ya había un 30% de desarrollo o probabilidad, sí. de que de aquí al 24, que es mañana, ¿verdad? Podría empezar a formarse una tormenta. Eso, de nuevo, ¿qué estamos haciendo para preparar las condiciones? Sea el Caribe Norte, sea que nos va a llover en el norte, sea que nos va a llover en el centro o en el Pacífico. Pues todavía no he escuchado la voz de los expertos diciendo hay que hacer esto, hay que hacerlo, de las agencias del gobierno más bien, ¿no? Justamente cuando habíamos visto esta noticia o esta información, cuando apareció en las redes, el primer pensamiento fue: si hay esta situación y se presenta en el Pacífico y se presenta en el Caribe, que era lo que se había pronosticado originalmente, como la forma en que están saturados los suelos, la humedad acumulada en los suelos, sería una cosa terrible, porque incluso había hasta pronóstico de la cantidad de lluvia que podía caer. Se hablaba de, creo que era de 300 milímetros 300 arriba. milímetros arriba, ¿verdad? Para 300 milímetros adicionales a lo que ya tiene arriba, Juan. Un verdadero desastre. Si ocurriera de esa manera. El punto es que, independientemente de lo que salga de ahí, que puede ser destructivo o puede ser algo que no sea tanto, ¿dónde están las medidas de precaución? ¿Dónde está la información? Pues, ¿será muy prematuro? Es que eso es lo que iba a preguntar, ¿en qué momento es que ya tenés que empezar a advertir sobre un peligro real y no caer en especulación? Sí, no tanto en especulación, porque está la información que es científica, pues que está ahí, que es de especialista. Pero lo que te digo es que en qué momento vos tenés que empezarle a decir a la gente hay que prepararse porque nos viene, porque se nos cae. O sea, son fenómenos que de repente o cambian de rumbo o se desvanecen, todas esas cosas. Entonces vas a empezar a decirlo desde que se está formando y tengamos cuidado, porque si no nos volveríamos locos. ¿Ve? Pero es que hay dos tipos, digamos, en esta época pues hay dos tipos de fenómenos, lo que son los temblores, los terremotos, que eso no hay manera de saberlo por ahora, excepto cuando vienen de algún origen, ya vamos a hablar volcánico, por ejemplo, que a veces comienza con un enjambre, pero los fenómenos de este tipo sí te dan tiempo, o huracanes, pues, o tormentas tropicales. Lo hemos visto este año, que ha habido un seguimiento desde que se forman frente a África. Sí. Entonces, los especialistas ya más o menos te van advirtiendo el rumbo. Hay situaciones en las cuales no podés adivinar, como un Harvey que se forma frente a nuestras costas y termina echándole agua al norte del este de los Estados Unidos, al noreste. Es decir, pero te da tiempo. Pero en este caso no hemos visto, digamos... ¿Será que no hay información, pues? ¿O no ha llegado? No. ¿Cómo no? Desde la semana pasada hubo una advertencia de que se estaba vigilando un fenómeno. Pero la vicepresidenta lo dijo, pues, que se estaba vigilando un fenómeno y había que estar atento, pero no, me parece que es correcto hacerlo así, pues, lo advertí, mira, hay un fenómeno, pero hay que esperar, pues, cómo se desarrolla. Y lo que ha hecho INETER, me parece, inmediatamente que salió la primera advertencia, el 10% probabilidad de que formara un ciclón en 5 días, lo puso, y después cuando subió a 30% lo puso.
Habrá que ver el desarrollo, porque yo estaba viendo las imágenes de satélite y me parece que se está disolviendo, que está desorganizándose ya el fenómeno que se había plantado frente al Caribe. Pareciera, pues, porque yo no soy especialista, ni mucho menos, pero ojalá que sea cierto. Ahora, ¿y cuál es la diferencia que hay entre, o la diferencia de acceso a información que puede haber entre estas redes, decíamos... No, pero ese es de Ineter, la red No, lo de Ineter, estamos claros, Ineter está asociado de alguna manera con la información que tiene la agencia atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, ¿verdad? Pero, y esto otro, la red sismológica, No, la red sismológica es de Ineter. ¿Es de Ineter? Sí. Sí, y el otro... El otro es un meteorólogo, porque él tiene su página. Pero la red sismológica es Ineter. Porque estos lo aseguraron a pie juntillas ya la semana pasada, qué sé yo, el martes, miércoles de la semana pasada, ya lo estaban anunciando como un hecho casi seguro. Pues. Había un meteorólogo cubano que yo se los pasé a ustedes, un Twitter de la... Cuando estaba terminando la emergencia del NEI, que advirtió que para estas fechas, 25 de octubre, dijo, iba a haber un fenómeno similar, que probablemente iba a haber condiciones para el desarrollo de un ciclón. Te estoy hablando que lo predijo hace 3 semanas. Sí. Pero bueno, eso depende de los modelos también que se usan. Pues. Claro. Lo que pasa es que el trópico es impredecible, toda la zona tropical. Totalmente. Ahora que funcione, por ejemplo, esas otras páginas de especialistas, eso no tiene ningún problema. Es bueno. Sí. O sea, tener varios lugares, así vos buscas la NOAA, buscas la información meteorológica de Cuba, buscas, o sea, que tiene, Puerto Rico incluso tiene una muy buena. Sí, es cierto. Entonces hay distintas y, o sea, no hay ningún problema que haya aquí 2 o 3 especialistas que también te estén dando información, pues eso no tiene por qué ni preocuparnos, ni ocuparnos, ni asustarnos. No, justamente pregunto yo porque cuando Nate, ellos habían advertido de la ocurrencia de un fenómeno en el Caribe y un fenómeno en el Pacífico. ¿Ah? Sí, ellos fueron certeros en el pronóstico. Que Ineter no lo pronosticó de esa manera. Ineter se quedó con lo del Caribe nada más, que era Nate. Con que el fue Nate, huracán, pues, sí. Y además, pero bueno, pues estas son discusiones sobre algo que ya pasó. Bueno, en fin. 5:31 en la mañana, 2:31 en la tarde. Finalmente se determinó la semana pasada que no hubo secuestro o que no estaba vivo Dervin Sobalbarro Valdelomar, el comerciante secuestrado el 4 de septiembre por el comerciante del mercado de Mayoreo, perdón. No, Iván Montenegro, sí. Iván Montenegro, secuestrado el 4 de septiembre, al final fue asesinado, de acuerdo a las investigaciones que realizó la Policía Nacional, fue asesinado el mismo día, apenas un par de horas después de haber sido secuestrado, y se logró la captura, después de haber descubierto el cadáver, se logró la captura de varios de los hechores. 3 no el mismo todos. día y ya van 2, 5 están presos ya. Faltan 5 de los 2. 8. Faltan 3. Faltan 3. Y ya incluso hubo una primera audiencia. Ayer. Este domingo una primera audiencia, donde la juez le cantó 0 a los defensores que estaban diciendo que había detención ilegal de su defendido. Las acusaciones son serias, fuertes, en contra de estos que incluso llegaron a ocupar hasta uniformes policiales. A mí me parece que a mí no me convence el móvil de 40.000 Córdoba como propósito del robo, pues, de la banda, pues. O sea, a mí me parece que aquí lo que puede haber ocurrido es un secuestro fallido, pues, que se le resistió el hombre y que lo tuvieron que matar o algo así. Porque una banda de 8 piches que además dejan intacta la camioneta, ¿cómo es la Toyota? De las Toyotonas, de las que valen $100 y pico mil. Una Land Cruiser. Y la dejan intacta y la abandonan. O sea, si el propósito del robo con solo eso, desmantelas eso y le sacas un montón de reales, pues. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que es poco sólido que ese sea el motivo de la banda para haberlo secuestrado y asesinado, pues. Me parece que aquí habrá más cosas que se sepan, pues, durante el desarrollo del juicio, seguramente,
Además, falta que se detengan a 3 piches, probablemente los responsables de la banda, ¿no? Y el otro elemento es por qué asesinarlo con esa hazaña. Y un tercer elemento es por qué no han entregado el cadáver a la familia, pues. Porque la familia se estaba quejando que el cadáver sigue en medicina forense, que hasta hoy lunes se lo van a entregar. Entonces, hay muchas cosas que pendientes de esclarecer, pues. Es un éxito de la policía finalmente haber agarrado a la banda, además que decían que era una banda que la venían vigilando desde hacía rato, pues. Uno de ellos, ex policía, bueno, ayer dijo él que él era policía activo en la audiencia, pues, pero habrá que ver, pues. Sí, la familia en la conferencia que dieron, presentaron varios elementos que tienen como algún peso, pues, o decir, creíble. Más bien, no ves a la familia que está sacando información o diciendo cosas que no se ajustan, pues, o que no te dicen mucho, pero sí dijeron varias cosas que son importantes. Bueno, el tema del cadáver, los dólares que le ofrecieron a los matones, que lo confirmó la familia de los mismos que están presos, pues nos ofrecieron $3,000 a cada uno por matarlo. Es decir, una serie de información que te da efectivamente que pensar en este caso, pues. Y ojalá y que aclaren un montón de cosas, pues, que la familia quede satisfecha en medio de lo que significa que te entreguen a tu familiar muerto, además en esas circunstancias. Hablan de que lo decapitaron, de una serie de cosas. Que lo torturaron. Sí, terrible. Se informaba que uno de ellos también, un periódico informó de que uno de los... Está prófugo, ¿no? Hay 3 prófugos. Sí. Uno de ellos había participado en el robo a un quesero el año pasado. Y que lo andaban buscando por eso. Y que lo dejaron libre, no, estuvo preso y lo dejaron libre por exactamente. falta de prueba, los dos libres una jueza. Efectivamente, lo que vemos ya es no solo crímenes más elaborados, más crueles también. Contratación de sicarios, pues, novatos. Ya van 2, 3 casos que se presentan que se ofrece dinero para que mate a otra persona. Y así comienzan las cosas, así comenzaron en El Salvador. Bandas que se organizan con ex policías, con ex militares. Pero delincuencia organizada hay en todos lados. Bueno, pero aquí estamos hablando de Nicaragua. Por eso, pues, pero aquí siempre han habido bandas que después las quiebran, cometen varios delitos, los quiebran. Pues. O sea, me parece... Siempre productores. No es un fenómeno exclusivo de Nicaragua, pues me parece. Pero lo que sí, yo te digo, a mí me siembra mucha duda toda la versión inicial de la policía. Lo mataron, bueno, lo secuestraron y lo mataron porque querían robarle 40,000 córdobas. Y la camioneta, ¿por qué la dejaron intacta? 40,000 córdobas, eran 7 al principio, después se terminaron 9. 8. 40,000 córdobas entre 7, ¿cuánto te sale? 5,000 pesos. Poco más. Entonces ahí hay algo que no encaja, pues. No paga el esfuerzo, porque de acuerdo a la información de la fiscalía, lo estuvieron siguiendo durante algún tiempo, es decir, ya lo tenían pichado. Sí, ya sabían exactamente cuáles eran sus movimientos y demás. Incluso ese mismo día estuvieron intercambiando información por teléfono y el demás, piche que lo vigilaba en la moto, pero incluso además al principio, o sea, si ustedes recuerdan, la familia dijo al principio que había gente que le debía al comerciante y que sospechaban de ello, que había una fuertes cantidades de dinero que no le habían pagado al comerciante. Eso fue al principito del secuestro, cuando la familia pedía que apareciera, que dijera dónde estaba, pues. Sí, ahí hay cosas más de fondo. ¿Van a salir en el juicio? Tal vez, vamos a ver. No, el Ministerio Público tendrá mucho que decir también en el caso. Sí. Se supone. Tienen que seguir las investigaciones. La fuerza. 5:38 minutos en la mañana, 2:38 minutos en la tarde.
En Argentina, para hablar del plano internacional, en Argentina este domingo se realizaron elecciones de medio término para elegir a una parte del Senado y una parte del Congreso. Había habido elecciones en Argentina, las primarias, que tienen paso, creo que se llaman, por sus siglas, ¿no? 3 meses. Que en las cuales le había ido bien a la oposición, a la señora Kirchner. Sin embargo, en estas elecciones no le fue bien, o no le fue completamente bien a la señora Kirchner, más bien le fue mejor al gobierno, al partido Cambiemos, o al movimiento Cambiemos del gobierno. Fue una victoria aplastante la de Cambiemos, la del partido del gobierno. Sin embargo, no logró tener la mayoría absoluta, que era lo que estaba buscando. Logró mejorar sus posiciones. Pero ganó los 5 principales distritos. Las 5 provincias lo ganó, más importantes. Lo ganó, recuperó incluso Rosario, que la había perdido. O sea, y Cristina ayer tiene una diferencia más o menos de 4 puntos. Por ahí, algo así. En Buenos Aires, sí. Pero ella tiene un poquitito menos que lo que tuvo en las PASO, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, la oposición, lo que pasa es que las aspiraciones de la oposición y de Cristina Fernández era de ganar las elecciones. Entonces, en ese sentido es una derrota. Pero si ellos han sido más sensatos, digo, acaban de perder una elección presidencial hace que ¿cuánto? 2 años, año y medio, ¿no? O sea, si lo ves en la perspectiva cronológica, es un buen resultado, pero lo que pasa es que ellos iban a la victoria y perdieron. Eso no tiene una derrota sin paliativo, en mi opinión, pues. Y además, ¿cómo puedes pensar en que vas a ganar dispersos? Que todavía no han... Hay sus pleitos ahí. Hay bochinches internos. Lo normal y natural después de perder el poder, sí. O sea, que no haya todavía el camino. Y bueno, y te encuentras con una derecha fuerte, sólida, además en el poder. Y una, aunque no le guste a Javier, una izquierda, ¿verdad? Buena, mala, regular, o progresista, pues, para que sea feliz. Sí, porque tampoco es izquierda, Cristina no es izquierda, pues, no, por eso, porque hay un montón que se dicen de izquierda y son bastante ligeros, pero en teoría le iba a ir más mal a Cambiemos, le iba a ir más mal por cuanto justamente está en su momento más bajo Macri, de popularidad, de aceptación, de aprobación de la gestión. Sí, pero es que eso depende de qué encuesta lees. Y Macri tiene a su favor, los grandes medios de comunicación respaldan a Macri, la Nación, el grupo Clarín, La Nación, la televisión apoyan a Macri. Entonces es un discurso que remacha y favorece siempre el poder hegemónico, pues. O sea, a mí si lo veo de una perspectiva histórica, es decir, en tiempo cronológico y tiempo histórico, es un buen resultado de la Cristina, pero lo que pasa es que ella quería ganar, y mentira, pues, no es así. Ayer perdieron, así sin paliativo, y eso hay que decirlo con claridad, pues. Javier. Ella se va a mantener en el Senado. Sí, ganó no se va a mantener, ganó, que ella estaba afuera, ¿no? Y entonces ahora más bien vuelve a la política como tal. Es decir, vuelve a tener cancha en la política de alguna manera, o espacio. Y no es un mal resultado, es un segundo lugar bueno. Lo que pasa es que la aspiración era otra, pues. Ahora, esa es una cosa interesante. 37,5 que sacaron. Sí. Desde las primarias, desde las elecciones primarias, desde las PASO, doña Cristina con su opción viene quedándose ya en el segundo lugar. Claro, y además con un nuevo reagrupamiento peronista. Sí. Es decir, que ella tiene una mayor liderazgo y mayor fuerza. Lo que pasa es que, repito, del que se había distanciado, además. Se omnibularon con la posibilidad de la victoria y entonces, claro, la derrota es peor. Si han sido más sensatos, estarían celebrando. Los analistas dicen que en realidad las ambiciones de Cristina opacaron el segundo lugar, pues, porque ella siempre dijo: vamos a ganar para frenar a Macri, nosotros vamos a terminar por construir una victoria, y Macri ya que pues casi que le iban a poner una fecha de salida, del inicio del fin de la administración Macri. Ahora Macri en su discurso de anoche dijo lo contrario, que ahora empieza a gobernar porque con su mejoría en su posicionamiento en las dos cámaras, pues ahora su
sus posibilidades de negociación van a ser otras. Pues Sí. cambia el juego electoral en Argentina. Hasta cierto punto inesperado en muchos aspectos. Se esperaba algo mucho más Cerrado. más cerrado, pues. Sobre todo por el tema de Santiago Maldonado. Sí. Sí. Ese es el punto. Pero es que en los Santiago Maldonado hay que tal vez ubicar a los oyentes y a los televidentes. Santiago Maldonado, el muchacho mapuche, están en una lucha en el sur de la Patagonia. Los mapuches son los indígenas del sur Sí. de la América del Sur. Viven tanto en Argentina como en Chile. La mayoría está en Chile. Los mapuches son un pueblo ocupado y sojuzgado, donde no han querido ser, sus derechos nunca han sido reconocidos por ninguno de los dos estados. En Chile es mucho peor la situación, hay prisioneros políticos, ahí hay crímenes políticos en el sur de Chile, mucho peor que en Argentina, lo cual no significa que sea bueno en Argentina. Se vio una lucha de los mapuches, ahí el muchacho desaparece, ¿verdad? Lo buscan por un río, el río Chubut creo que es, ida y vuelta y nunca lo encuentran, y de pronto apareció el cadáver en un sitio donde ya lo habían buscado no sé cuántas veces y donde además hay gente que vive que dice que nunca lo habían visto, el cadáver. Prácticamente 3 meses después de haber desaparecido. Y apareció, entonces evidentemente sembrado. Pues lo que pasa es que un factor a favor de Macri es que la autopsia determina que no fue golpeado. Que se ahogó, supuestamente. La causa de la muerte todavía no estaba, pero que en la primera revisión no había señales de tortura física. Pero justamente esa era una de las cosas que decía la familia. Lo tienen detenido, seguramente lo van a soltar cuando aparezca o cuando desaparezcan las señas de golpes y tortura. Por eso lo que pasa es que había mucha expectativa, bueno, porque provocó una movilización intensa Nacional de la e gente, internacional, sí. Y entonces vos Hasta las decías, Naciones bueno, Unidas lo estaba ¿cuánto buscando. va a inclinar el factor Santiago Maldonado en los resultados de esas elecciones? No lo inclinaron. No lo inclinaron. Y además, yo creo que tuvo mucho que ver ella con el discurso de separarse, de no separarse, sino que guardar mucha distancia del peronismo, de otra fuerza. Yo voy con lo mío. Y ya por último, una de las cosas que se le estaba señalando es que al ver un poco cómo estaba la situación, también volvió ya como a acercarse, me parece que demasiado tarde, pero frente a un Macri fuerte. Frente a un Macri fuerte, ahí están los resultados electorales. Bien, 5 con Está muy 46 calladito hoy, minutos. Javier. Sí. Sí. Creo que estás Ya. preparando tu ametralladora para algún otro tema, porque es si no... que hoy traje mi cordura amarrada. No, La nada, se ha traje- estado navegando todo este rato, eso es que te A mí estás me parece que es por preparando. los Yankees. Estaba leyendo un A mí me poco parece sobre que- Cataluña A mí me para parece que lo de adelantarme los un Yankees poco. lo afectó mucho a Javier. No, Sí, es que la es semana esa derrota pasada... lo ha dejado groggy la y semana además que pasada- sigue en segundo lugar en la liga, en tercer lugar, perdón. Un amigo 5 tuyo, puntos. un amigo tuyo me criticó la semana pasada porque dijo que perdí la cordura en un debate con Tirsa. Entonces hoy la traje amarrada Entonces, a mi cordura, Sí, no. 5 con 46 Sí. minutos en la mañana, 2 con 46 Venga, minutos Ahí le voy en a la mandar el tarde. correo que me mandó, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa breve en A los Cuatro Vientos.
A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información. 5:49 en la mañana, 2:49 en la tarde para quienes nos escuchan en Radio La Primerísima a los Cuatro Vientos y también en Radio Caribe, que retransmite para Bilwi en la región autónoma del Caribe Norte. Este programa... De verdad, en el Caribe Norte hubo un gran evento la semana pasada. Las mil mujeres, que creo que es el 9º encuentro que reúnen a 1000 mujeres, muchísima gente, que las traen de las comunidades misquitas a lo largo del río Coco, del Huanqui, y las llevan a Huaspán a debatir los problemas de las mujeres, y fue otra vez un éxito resonante, porque volvieron a llegar las 1000 mujeres. O sea, es que, digo, aquí en Managua 1000 mujeres va pues, pero es que es allá donde tenés que ir en Panga. Hubo mujeres que tardaron 2 días en llegar, Panga y caballo y a pie. Sí. Salir de sus comunidades y llegar a Huaspán, que tampoco es venir a Managua, es Huaspán. Sí. Y es un éxito resonante el de esas mujeres, porque ese empeño de hacerlo todos los años y discutir sus problemas, maltrato a las mujeres, el problema de la invasión de los colonos y los asesinatos a líderes misquitos, el problema con las autoridades que no hacen nada, hubo críticas durísimas a los gobiernos de Yátama en Huaspán, Prinzapolca y Bilwi. A mí me parece extraordinario. Vi fotos en la página de La Primerísima y leía algo que escribió Margarita Antonio, pero no vi nada en los canales de televisión. ¿Por qué? Pues en el 4, el 8, que debería estar interesados pues en integración. Incluso la coordinadora de ese evento es la candidata a alcalde del Frente Sandinista en Huaspán, la coordinadora del evento de las 1000 mujeres. Y cero información sobre eso. No hay. Siempre ha pasado lo mismo. Y si eso no es censura, dígame qué es, pues, porque medios tienen para informar sobre esto. Ni siquiera una referencia, pues, en los mensajes oficiales. Yo no sé si es exactamente censura. A mí me parece más bien que es falta de visión informativa, falta de visión noticiosa. No saber exactamente o no darle exactamente la importancia que tiene un evento de este calibre para los pueblos de la costa Caribe. Es decir, se está pensando aquí, me parece a mí, como pacífico, no se está pensando... Si la decisión fuera de un periodista y del jefe de información de un canal, te lo acepto. Pero eso así no funciona en los canales vinculados al frente. Ahora, el documental de la Rosana Lacayo sobre este evento del año pasado va a concursar al mejor documental extranjero ahí en España ahorita. Por el Goya. Yo lo vi el documental, está bien el documental, bueno, aprende uno bastante de la realidad de los misquitos, pero también aprende, por ejemplo, de las cosas que estamos ignorando. Ahí hay un problema gravísimo de desplazamiento de los indígenas a sangre y fuego, es la verdad. Y hay gente desaparecida por los colonos, hay gente que ha tenido que huir al otro lado del río Coco, al lado misquito de Honduras, y que no ha podido regresar, y esa es una realidad. Y los que están huyendo son las mujeres, los niños y los ancianos. Entonces los han tenido que sacar de las comunidades, y los hombres o no los encuentran, muertos, gente desaparecida, y ellos son las mujeres, los niños, los que han tenido que salir, que mirar. Y sí, es verdad que es un problema que no se está atendiendo, o que estamos ignorando. Está pasando porque además siempre se está denunciando y seguimos actuando como españoles. Así es la verdad. Frente a estas realidades, que son realidades, no son cosas que se imaginan, no son cosas que concretas, actuamos como españoles. Lo estás desterrando. 5:54 a la mañana, 2:54 por la tarde. Decíamos a los Cuatro Vientos en La Primerísima y Radio Caribe, pero también en televisión en Extra Plus a las 5:30 de la tarde y 10 de la noche los lunes, y en Canal 72 RTV
Paraguaco y Chontales a las 7 de la mañana y 10 de la noche los martes. A los 4 vientos. 23 de octubre, 296 días de este año. Faltan 69 para culminar. ¿Cuánto? Estás pendiente ¿Cuánto de falta? fin de año. ¿Cuánto 69 días para El terminar. número más raro es, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con Falta 69? 59 para la Navidad, pues. O 50, o No, 61 para Navidad. 62. Para la Navidad. Sí. La Navidad. Sí. Pero- Y para las elecciones, 15 días. 15 días. Sí. Ya están listos para la cobertura masiva sobre el evento. ¿Estamos listos ya? No, porque va a sacudir este país, ¿no? No, está bastante flojo, ¿verdad? Tiene algunos spots, algunas cosas. Triste, pero, bien triste. Bueno, pero comparado con las elecciones generales, esto está bastante mejor. Por lo menos hay mantas Pero eso en las es calles, consuelo de... hay Sí. ¿cómo se llama? Hay Eso es consuelo pancartas, de... pero Sí. tal vez por mantas, pero lo que es presencia callejera, vos no la ves. Bueno, pero vos te miras en las páginas de Facebook de los partidos y dicen que andan por todos lados. Hay más bulla en los departamentos, esto sí es cierto. Y hay Sí. municipios que va a haber Mueve más. mucha disputa. Sí. Esto sí es cierto. Municipios que están gobernados ahora por el frente y que va a haber una disputa importante, pues. Pero en general en los municipios, pues, pero aquí en las grandes ciudades, puchica, lo que es Managua, Masaya, en León, el mismo Granada. Lo que pasa es que hay un Estelí. liderazgo pálido. Pero además hay ciudades donde es indiscutible pues el liderazgo de los candidatos del Frente Sandinista, Matagalpa, Estelí, Jinotega. No veo cómo pues le hagan ni cosquillas. Bueno, y hay propuestas bastante inverosímiles, ¿no? Como proteger única y exclusivamente a Managua del NICAC. Sí. Por eso te digo, apuñale. no entiendo cómo puedo Es decir, es que hacer eso. es inverosímil. Parece Macondo eso. Sí, terrible, o sea, te da lástima. Te da lástima oír decir esas cosas a una persona que se supone, Tiene un nivel. sí, además que tiene experiencia política y todo eso, pero salir con semejante cosa, Pero es que eso es atol es con como, el dedo. como que va a ¿Qué dijo? venir, ¿Pero qué dijo? es Para que que va la gente Alfredo sepa. César en su propuesta de Del gobierno, Partido ¿verdad? Conservador. Del Partido Conservador, que va a proteger a Managua de la NICAT. Y vos decís, ¿qué le pasa a este? Y además a quién le O sea, importa. es que ¿quién te compra ese discurso? Ni el más tonto de los tontos. No es como vamos a proteger a Managua en las inundaciones. Está bien, pues te sigue. Es un problema tuyo, pero va a proteger a Managua en la NICAT. ¿Qué? No, pero es que eso, ¿Qué? eso no, Es que eso no es nada. no Javier. existe, decía, ni siquiera Sí. como una posibilidad. Pues ningún alcalde puede proteger al es que país de una acción, de una sanción económica de un gobierno extranjero. Pues. Que en es este el caso Estado de Estados Nicaragua, Unidos. no es la Así alcaldía es. de Managua. Entonces, Sí. ni eso es serio. Vos no puedes tomar en serio una persona ni siquiera para detenerte a escucharlo. Porque bueno, pues a ver cuál es su propuesta. No porque te interese políticamente, sino que dice algo interesante que puede. Cuando alguien ya te dice eso, ya no tiene que ser. En este juego, pues no tiene. Hay la conferencia episcopal se pronunció este fin de semana y la posición de la iglesia es que las condiciones para estas elecciones no han cambiado, que las mismas críticas, las mismas observaciones que se han hecho en los últimos cotejos electorales se mantienen. Es decir, no ha mejorado el sistema electoral. Y como no ha mejorado, ha empeorado en consecuencia porque un mal que se deja permanecer durante largo tiempo, pues tiende a agravarse. Y en este caso los pastores católicos de la iglesia están diciendo que las condiciones para estas elecciones son las mismas de épocas pasadas y que por tanto no es un buen terreno, no es un buen ambiente para la celebración de estas elecciones. Pero pese a eso dice que retomando o citando al Papa Francisco en Colombia el 6 de septiembre, dice la conferencia episcopal que nada ni nadie les arrebate la alegría y la esperanza. Mira, en el fondo el mensaje de la iglesia no
no se está uniendo a los que dicen no voten, no vayan a las elecciones. Al contrario, habla de que los nicaragüenses y sobre todo los católicos deben asumir una nueva conciencia frente a este tema. Es muy cuidadoso el documento en cuanto a que no llama a ausentarse de la Junta Receptora de Votos, de votar, y tampoco está estimulando hacia una tendencia en particular política o no. Hace rato la Iglesia en realidad ya abandonó la posición de llamar a votar aunque hay algunos sacerdotes que están llamando a votar, pues claramente, pues me dicen que en algunas misas son a votar por opciones específicas. Por opciones específicas. Pero la pues. Conferencia Episcopal lo que dice, y vuelve a citar al Papa Francisco, es que el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una obligación moral. A mí lo que me llama la atención de ese mensaje es que insiste mucho, creo que son 9 puntos. A ver, sí, 11 puntos. De los 11 hay por lo menos en 7 que hablan mucho de pesimismo. Y habla alrededor, y va sobre esa figura, ¿no? Me llama la atención, pues parece que traduce un estado de ánimo propio de algunos obispos que están pesimistas. Y quizás lo más interesante, en mi opinión, pues, es lo que los puntos 10, 9, 8 y 9. El 8 dice que en el contexto del mundo actual, en el que la política goza de tan baja estima, no apremia un estilo de políticos que sirvan a los ciudadanos con misericordia y así desmientan la falacia que presenta la política como una jauría de depredadores. Y cita al Papa Francisco. El siguiente punto, el 9, dice: el ejercicio de la autoridad, entendida como servicio en el amor, es la clave para una reforma de la política nicaragüense que se corporificará en estructuras comunitarias e incluyentes. Esta alternativa privilegia a la persona y la potencia como agente activo de una sociedad más justa y más humana. Y después cita a San Agustín. O sea, me parece que estos 2 puntos son los más propositivos, los más reflexivos, porque el resto es de me siento mal, estoy pesimista, la gente no se mueve, una cosa así, pues poco traduce, creo yo, el estado de ánimo de alguno de los obispos que fue seguramente el ponente de esa carta. Pero si vos lo comparás con los mensajes, por ejemplo, de Monseñor Orlando Álvarez de Matagalpa, que anduvo en los buses y en los mercados, es un mensaje, me parece, consensuado, negociado entre obispos, ¿no? Porque no es incendiario, es muy maduro, apelan mucho al Papa Juan Pablo II, a los dos papas y a Francisco y también. a Francisco, en cuanto a aquí hay mensajes de no tengan miedo, hagan las cosas como tienen que hacerlas, pero pone el dedo en la llaga en cuanto a que nuestro sistema político, como sistema político, está fracasado. Es decir, una oposición debilitada, partidos de gobierno que no practican la democracia, que al contrario contribuyen a deshacer, porque de lo contrario, pues la ley electoral, el sistema electoral habría sido cambiado, reformado, y al final, pues lo que la conferencia dice que a pesar de todo esto, pues hay que tomar conciencia y que cada quien haga lo que considere conveniente, pero que se involucre, que de alguna forma actúe dentro de la política, o sea, que no abandone, que es lo que el planteamiento de algunos sectores de este país. Perdón, solo un paréntesis, que la semana pasada la diócesis de Matagalpa publicó a Monseñor Álvarez predicando en un bus y francamente, y eso causó conmoción en las redes, pues, y me parece interesante, pues parece que empieza a calar el mensaje del Papa Francisco. Yo nunca había visto un obispo montado en un bus. Ya era hora. Pero yo te voy a decir en defensa de Monseñor Álvarez. No, si no lo estoy atacando. No, por eso. Yo estoy elogiando lo que dice. Este yo lo he visto hasta la rodilla de lodo metido en el campo, yendo donde la gente, a hablar con la gente. Yo no sé, el primer obispo que yo veo un bus montado. Es la verdad, pues no he visto ni a Monseñor Bosco Viva, ni a Solórzano, mucho menos al Coronel Mata, a nadie he visto montado en un bus. Es la primera vez que veo a uno. Me parece muy buena idea, pues. En cambio los pastores ahí andan
pastoreando a su gente en los buses, en las comarcas, en todos lados. Está bueno que lo haga también en los obispos. Pues. O sea, tal vez algún cura habrá ido a un bus, pero es primera vez que hubo un obispo, ¿o no? No, hay muchos curas. Montados en los buses. Son la infantería de la iglesia, ¿viste? Montados en los buses predicando. En todos lados, hombre. En todos lados, ¿no? No hable mal de los curas, ¿viste? No estoy hablando mal. Estoy diciendo que, o sea, que me parece muy bueno lo que hizo Monseñor Álvarez, de montarse en un bus, ir a predicar y además andar en las calles ahí caminando. No, hace rato aquí hay un movimiento para convertir a la iglesia en misionera. Hace rato, no de ahora. Que no se nota, sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Desde hace rato la iglesia está tratando de cambiar los mecanismos antiguos, ¿no? De que el feligrés debe llegar y es al contrario, hay que ir a donde esté el feligrés. Y no como una reacción al avance del evangelismo y las iglesias protestantes, sino porque Cristo era así, pues las enseñanzas cristianas son así. En el camino se enredaron, se burocratizaron, cambiaron, y ahora hay un movimiento que llama a volver al origen, ¿no? Pero también es cierto que por estar dentro de las iglesias y más cercanos al poder político, económico y un montón de obispos y monseñores perfumados, también pues el avance de las iglesias evangélicas ha sido importante se dieron cuenta. 5 partidos evangélicos aliados pues, en estas elecciones. Yo no estoy hablando de esa, es otra cosa, yo no estoy hablando de eso. Decir de iglesias eso, que están asociadas al poder, más asociados que evangélico al poder. Javier, ya vamos otra vez como el otro lunes. Yo no estoy hablando. No, la cordura hoy la traje amarrada. Yo no estoy hablando ni de Frente Serenita, ni estoy hablando de elecciones. Lo que te estoy diciendo es que, pues sí, esa es la historia de la iglesia, ¿no? Esa es la historia de la iglesia. Entonces, lo que te digo es que están preocupados, están volviendo a las calles, están volviendo un poco más a la gente, porque también es cierto que hay un avance de las iglesias evangélicas. Claro. ¿Verdad? Hay gente que está cuestionando más, entonces tenés que volver. Pero ¿verdad? ¿sabes qué es peor? La apatía. Muchos de nuestros jóvenes no practican ninguna religión, ni siquiera yo no diría peor, católica. En algún momento pues, es su decisión, es su opción, no te interesa o no la iglesia no te como llama formadora de valores personales ha sido fundamental para que no. Por eso, pero también estás cuestionando un comportamiento. Bueno, fundamental para lo bueno y para lo malo. No, claro, es una opción de la persona practicar o no una religión, pues, pero nuestra juventud hoy en día lo que se caracteriza es por. Pero la creencia en Dios supera la militancia en las iglesias. Podría ser, es decir, yo soy mi iglesia y yo me entiendo con Dios y no se metan conmigo porque eso te lo dice un montón de gente. Yo sé cómo hablarle y él me entiende a mí. Esas son escapatorias también. Y no ¿verdad? te sentís identificado con el obispo, con el pastor o con quien sea. No necesariamente, pero bueno, a mí me parece que si los síntomas que dice William, Monseñor Álvarez. Pero si fíjate que después de eso es fenomenal. Álvarez, al día siguiente estaba clausurando una jornada de la diócesis y esa iglesia la tenía a reventar. No, la de Matagalpa la llena cada vez que está inclusive los matagalpinos ya saben que cuando hay misa y la preside la oficia Monseñor Orlando Álvarez, son 2 horas las que tienen que alistarse, ¿verdad? Ir preparados, porque sus homilías son de largometraje, son prolongadas. Sí, pero bien atrasados. Con el tema de las mujeres bien atrasados. Ojalá ahora que anden en bus aprenda. Atrasado no es, ¿Cómo no? Ojalá y ahora que anden en bus aprenda un poco de la realidad de las mujeres. Los curas son gente muy aterrizada, ¿no crees? No. Sí, señor. Vos sí sos un sacrílego. Son muy aterrizados. No se engañen, no se engañen. No, yo no. Ojalá y ahora que ande en bus y ojalá y empiece a hablar un poco más con las mujeres y entiende los problemas y el nivel de violencia contra las mujeres, aterrice su discurso porque es un machista. No es cierto. No es cierto. Esperanza, porque lo que hizo fue predicar, no ir a escuchar. ¿Te fijas? La esperanza. Nadie mejor que los curas, ¿verdad?
El sistema de información interno de la iglesia es uno de los más eficientes, si no el más eficiente del mundo. Sí, por Mirá, eso, y es una iglesia machista. ¿y qué te parece la confesión? Pues si comienza con la confesión, ya no digamos... Ese es un sistema de seguridad de Estado. No. Que llegas a decir O sea, utilizan los cosas. secretos. Es que William dijo que predican pero no escuchan. Pero es que es verdad. Pues si la iglesia es la que más escucha en lo este que yo país, te- los sacerdotes son los que más oyen. Yo no dije eso. Yo lo que dije fue que Rolando Álvarez se subió al bus a predicar, no a escuchar. Él llegó a predicar. El sacerdote es el que primero escucha y escucha las cosas que no puede ni siquiera divulgar. Y así las que- utiliza a su conveniencia. Claro lo que que sí. están diciendo ustedes Pero es sí, que es lo que ganas de estamos cicatear. diciendo. Bueno, a ver, 5:10. Tengo varios temas todavía aquí en la bolsa. NICAACT, dice Marco Rubio, o se dice que Marco Rubio está preparando una lista sobre supuesta corrupción en Nicaragua. Sí, dicen que lo dice el informe de Roberto Argüello. Pues, tal vez Javier nos pone al día qué es lo que está haciendo Roberto Argüello. Este fin de semana conocimos de un informe de Roberto Argüello. Él es un empresario que estaba asociado a un banco con políticos también nicaragüenses, que fue el primero que saltó a decir hay que frenar NICAACT, y se contrató una firma de cabilderos que es la de Arturo Estopiñán, que fue un ex subsecretario de Estado, un experto en temas de seguridad también, y comenzó a hacer gestiones públicas, porque todo el mundo nos dimos cuenta que alguien andaba. Después apareció el Pelas y un grupo de empresarios del Gran Capital contratando una segunda firma que es Carmen Group, no el Carmen Group, sino Carmen Group, ¿verdad? Por el apellido del dueño, y que AmCham asumió la representación de ese cabildeo. Según Roberto Argüello, ¿Cabildeo para qué? para evitar que NICAACT sea aprobada primero en el Congreso y en segundo lugar en el Senado. Lo que dice el informe en síntesis es lo siguiente. Pero ha fracasado entonces. El informe lo que dice es que por las diferencias de sistemas de cómo funciona el Congreso y cómo funciona la Cámara del Senado, era inevitable que pasara en el Congreso, porque ahí ni siquiera se sometió a discusión. Por un mecanismo que él describe en su informe, el proyecto fue presentado y pasó cholo, porque esa fue la vía que le encontraron. O sea, fue exitosa la señora Roslet Tinén y otros en promover en el Congreso, porque tenían una forma de que se aprobara de una manera expedita, lo cual se logró, pero que en el Senado las cosas son distintas. Estoy refiriéndome al informe. Es tan optimista este informe que dice que no va a pasar en el 2017 y que probablemente en el 2018 tampoco, ¿verdad? Básicamente, ¿por qué? Porque el Senado está en otra, no la tienen agenda, ni siquiera está metida en los comités correspondientes. O sea, el senador Ted Cruz no está haciendo hoy en día, no está logrando lo que él se fijó, que era ser el copatrocinador junto con Marco Rubio de la iniciativa. Que esto significa que estando ya en octubre y con una agenda muy cargada, sobre todo de enfrentamientos crecientes entre el Senado y la Casa Blanca, va a ser muy difícil que una ley como esta entre. En segundo lugar, porque los senadores no entienden qué está pasando en Nicaragua, son pocos, ¿verdad? Inclusive él llega a decir, él cita algo que está hoy en día en la agenda, en la discusión política de Estados Unidos, y es que el senador más antiguo y que tiene en sus manos el Comité de Relaciones Exteriores, el senador Bob Corker, está peleándose públicamente ahorita con Trump. Y ese hombre no quiere saber otra cosa más que pelearse con Trump, ¿no? Entonces, en esa circunstancia y debido a que la situación en el país está en Estados Unidos, ¿no? Está en otra esfera, pues Nicaragua no entra en los planes del Senado este año, ¿no? Si eso fuera lo que él dice, ¿verdad? Quiere decir que las acciones que contempla NICAACT, independientemente que se fabriquen o no listados o deseos de sanciones contra Nicaragua, no pasarían, porque necesita primero que la pase el Senado, y hay que recordar que también haría falta
que el Ejecutivo la sancionara, que la puede vetar, no la puede vetar o sencillamente ordenar que se apliquen, firmarla, pues. En esa situación está, pero sí siento que hay una urgencia. Bueno, dice dos cosas nuevas. Uno, que el gobierno del presidente Ortega está cabildeando, pero le pide más cabildeo y le da una lista de senadores a los cuales hay que dirigirse de manera inmediata. No sabíamos pues que el propio gobierno estaba metido en gestiones, tocando senadores, hablando con ella, pero que hace falta más. Es decir, el empresario que ha sido, digamos, el que más públicamente ha estado metido en el cabildeo contra Nicaragua, pues lo que está urgiendo es de más acción para que no pase este año y asegurarse de que el próximo tampoco. Eso es lo que dice básicamente. Y la otra cosa nueva que vos decís, esa es una. El gobierno está cabildeando. ¿Y la segunda? No, la segunda era justamente eso, que urge, le pide más apoyo al gobierno. Porque hay cosas que se le han estado diciendo al gobierno que el gobierno no hace caso. Uno, la relación con Venezuela y las denuncias de corrupción. Dos, la relación con Rusia. Y los senadores son muy sensibles. Que hay que renunciar a las relaciones internacionales para poder tener congraciado a los gringos. Si querés ser el gobernante de este país y que no le pase nada al país, vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y el gobierno del presidente Ortega ha estado haciendo las cosas que le interesan al Frente Sandinista y no a este país. Pero si tiene relaciones con todo el mundo. Bueno, es que si hasta con Israel no restableció relaciones. Por supuesto. Esas son buenas. Ya estaba, exactamente, estaba haciendo. Eso es bueno. Sí, esas son buenas. Estaba haciendo acciones. Sí. Bueno, estamos hablando del informe, ¿o no? No, por eso. Después les digo lo que yo pienso sobre esto, ¿verdad? Pero el informe lo que dice, hay sensibilidad en el Senado. Bueno, primero, Nicaragua no está en la agenda, pero hay sensibilidad a temas como Rusia, a temas como la corrupción con Venezuela. Ahí hay terreno como para que la iniciativa pueda afianzarse. ¿Y cuál es tu opinión entonces? Pues dijiste que le iba a dar ahora. Sí, después. No, que ir. ¿Por qué tenemos que ir ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de la lista? No sabría que preguntarle al profesor Sáenz. Lo que pasa es que le preguntaría al profesor Sáenz, pero ya lo corrieron, dice. ¿Cuál profesor? Enrique Sáenz. ¿Lo corrieron de dónde? Del MRS, anunció que va a formar un partido. ¿Ah, sí? Sí. Por eso, pero dejémoslo que lo forme. Lo que te digo es ¿cuál sería el sentido de la amenaza de la lista? Es que hay que lo vincula con Marco Rubio. Habría que preguntarle a los promotores de la lista. Pero es cierto que Marco Rubio está haciendo esa lista. No sé, eso, no. Dice Roberto Arguello que sí. ¿A dónde dice eso? En ese informe eso dice. Pues no sé qué el informe leyeron en la prensa, pues, pero si eso no es nuevo. Sí. Lo comenzó a hacer, fíjate bien. Y siempre lo ha empujado la prensa. O es que esta lista es como la de Freedom House. No, a Freedom House lo embarcaron y lo embarcó gente como la de Eduardo Enríquez, sí. Al de Freedom House lo embarcaron gente como Bosco Matamoros, el ex embajador en España, Abil Ramírez, Enrique. A ver, esa lista se empezó a construir en Managua y en Miami, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Aquí vino, yo le he contado esa historia, vino el asistente de Ileana Ross, se reunió con un grupo de periodistas y andaban claramente interesados en conocer por dónde empezar a elaborar una lista. Sobra quien le dé. Por eso la lista es para consumo nacional. O sea, no, pero es que sobra. Como arma de propaganda. Armar una lista es fácil, pues, y aquí ya una vez ya hicieron una de 72 personas que les iban a quitar la visa. En una mesa de trago fue en un restaurante conocido, pues. Pero yo te digo, por ahí va la lista esta también. Ha sido más elaborada. Ha sido más elaborada porque aquella fue una lista, una picazón, pues. Terminaron el juzgado, pues. Sí, no, terminaron el juzgado y los condenaron. Ahí terminó Jaime Chamorro yendo en representación de la prensa a responder, pero de que alguien aquí va a haber golpeados, heridos, lesionados, con todo esto los va a haber. Y alguien va a salir sancionado, pues le van a quitar la visa o lo van a meter en alguna lista. Avión, pues. Bueno, pues, pero hay alguna gente que les interesa la visa. Sí. Otros les interesa tener cuentas de banco en los Estados Unidos. Otros no quieren. Alemania recuperó la visa. Era una lista grande. Roberto Rivas estaba en esa lista. Un montón. ¿No? Todavía hay mucha gente de esa era de conflictos. Hay mucha gente todavía sin visa, ¿verdad? La época de Bolaño.
Exactamente, estamos hablando de... Sí. Entonces, eso es lo que dice básicamente el informe de Roberto Argüello. Ahora, es el informe de Roberto Argüello, es una fuente que ha estado directamente involucrada, pues, pero si decidió hacerlo público es porque hay cosas que no podía poner tampoco, pues, porque hay cosas que a veces no pone en un informe. Además, ni siquiera sabemos a quién está dirigido. A los que le pagan, seguramente, ¿no? Pues, si fuera los que le pagan, si fuera los financistas de esta iniciativa, pues yo no la haría pública, pues. Si vos la distribuyes para que se haga pública, porque tenés una intención determinada. Como periodista yo me haría esas preguntas, pues, y no me iría a decir, Marco Rubio está haciendo la lista. ¿Quién lo dice? Roberto Argüello. Sí, está bien, pues. Nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo de eso? ¿Cuál es la noticia de que en la oficina de la congresista Ileana Ross, en la oficina de Albiocires, en la oficina de Bob Menéndez, en la oficina de Ted Cruz, en la de Marco Rubio, se está fabricando una lista? No lo veo, pues. Pero probablemente alguien va a salir raspado en todo esto. Aquí no hay leso, aquí habrá bajas. Ojalá que no sea el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Por la persistencia de hacer cosas que van en contra de los intereses del pueblo de Nicaragua. Se tienen relaciones con Rusia. Mira, si a veces hay que moderar las cosas, pues, y... Sí, pero que él tiene malas relaciones con Rusia, si la tiene Estados Unidos. Eso es lo más anormal del mundo. Nosotros no somos Estados Unidos, William. Pero, o sea, cualquier país del mundo puede tener relaciones con cualquiera. Y Daniel Ortega no es Donald Trump. Pero saquen entonces a Rusia de Naciones Unidas. ¿Y ahí? Bueno, ¿por qué le agarras a cruzando la calle, y si vas con un niño, ¿por qué le agarras la mano? Para darle seguridad, para evitar que le pase algo. Bueno, eso es lo que necesitamos, que los líderes de este país hagan con el pueblo de Nicaragua. O sea, hacerle caso a los gringos. Que lo protejan. No, hombre, es que primero es Nicaragua y después los intereses políticos. Relaciones con Rusia. Yo no estoy diciendo que no se tengan relaciones con Rusia, que a veces hay que hacer cosas para proteger. Por ejemplo, romper relaciones con Venezuela. Eso es lo que estás diciendo. Yo no diría eso, pues, pero ahí hay un conjunto de cosas que el presidente tiene que hacer. Por ejemplo. Y no solo frenar a los africanos, porque una de las cosas que dice el informe de Roberto Argüello es que está empezando la lucha contra el narcotráfico y la inmigración. ¿A costa de quién entonces? ¿De cubanos? ¿De africanos? ¿De haitianos? Es que el presidente Ortega ha hecho una imagen frenando personas que lo único que quieren es ir al norte buscando una nueva vida. ¿Estás claro? ¿Pero qué tiene que ver eso con Rusia? Muchísimo. El presidente Ortega tiene que moderar sus acciones si quiere proteger al pueblo de Nicaragua. Si quiere protegerlo. Pero moderar cuáles acciones. Ay, hay muchas que se le han sugerido al presidente Ortega, ¿verdad? No me decís ninguna. Sí, está como confuso. Sí. Pues si no soy yo el secretario de Relaciones Internacionales del Frente, no soy yo. Y el que debería darle consejo al presidente, ¿verdad? Según Rajoy, el presidente español, estarías como Carles Puigdemont, que no decís si sí o si no declaraste independencia. Puigdemont ya perdió, definitivamente ya perdió. Sí, ya perdió. Está lejos de perder. Eso está empezando. Eso que viene ahí. No, ya. Bueno, este lunes está enredado el asunto. Se reúne el legislativo catalán. No, el Senado. El Senado, no la Cámara de Diputados, el Senado. El Senado que es territorial. Por eso catalán. Sí, no. Bueno, eso es aparte. Es que el viernes se reúne el Senado español. Sí. ¿Ah? Pero hoy el Parlamento catalán se reúne para ver qué es lo que van a hacer exactamente ante la implementación del artículo 155 de la Constitución española. ¿Qué significa? Que queda anulada la autonomía de Cataluña, queda destituido el presidente de Cataluña, quedan reducidas las competencias del Parlamento. O sea, un golpe de Estado en toda regla. Cuando lo hizo Maduro en Venezuela era un dictador, ahora lo hace Rajoy y es un demócrata. ¿Está en la Constitución española la posibilidad de terminar con una sedición? ¿Sedición?
Por ¿Pero por eso, qué pero sedición? Estado no está en la Constitución española. Sedición, sí. Espérate. A ver. 155 se llama el artículo, ¿verdad? Ajá, y el derecho de la Por eso, autodeterminación. entonces quiten el 155 primero para que después reconozcan el Ajá, derecho y- a la sedición. No, la sedición a la autodeterminación. Autodeterminación, Pero pues, si lo único que llamarlo quieren como querrá. A ver, hoy sale una encuesta. Pone cuidado en esto. Sale una encuesta hecha en Cataluña, ¿verdad? Ganarían los partidos independentistas las elecciones, pero no ganarían la mayoría social. Mira qué interesante. Ganarían la mayoría de diputados. Lo hacen catalanes. Esta encuesta es hecha por catalanes. Ganarían claramente la mayoría en el Parlamento catalán, pero no la mayoría social. No llegarían a la mitad más uno los independentistas. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho otras veces. ¿Cuál es el miedo a hacer un referéndum? ¿Cuál es el miedo? Lo que está pidiendo el pueblo catalán, déjenos decidir. A ver, pactemos un referéndum para ver si nos quedamos o nos vamos. ¿Por qué no? Bueno, lo que va a pasar con el 155 esta semana más bien son dos posibilidades. Uno, que Puigdemont finalmente se amarre los pantalones y diga somos independientes, ¿no? Que ha Es el rehusado. Parlamento catalán el que lo Que tiene ha que decidir. rehusado. Pues estamos hablando de liderazgo, pues. Que ha rehusado. Y después ver si Rajoy tiene pantalones también bien amarrados para decir se acabó. Destituido, convocamos elecciones. Pero es sin- que eso es fácil de Pero eso no lo hizo decirlo. el sábado No, de pero una están más manera- complicadas las de- cosas. de una manera Ahí eso lo Ahí hizo el están más sábado. complicadas las cosas que Todos eso. se han enseñado las cartas, ¿no? Y Por eso eso. ha sido bueno en la. Faltan en la- cartas de los catalanes. Ahí- Faltan cartas. Pero ya perdieron. No, No. Sí. con solamente Eso era a ver, haber ejecutado la economía siguiente semana catalana todo. te representa aproximadamente el 25% del PIB español. Si eso entra en crisis, la va a sufrir No, en Madrid. crisis ya está. La crisis. Más de 1000 empresas y sobre todo las más grandes ya se fueron. O por lo menos Por eso. anunciaron su traslado de. Pero es de sede, nada más. Eso es fiscal, con fines fiscales. Pero si entra en crisis la economía como tal, Rajoy la va a sufrir. Todo, Y ya está sufriendo. La Por economía eso, española está entonces, perdiendo puntos su en principal su proyección la de principal crecimiento. carta de Rajoy es la economía. Si eso le comienza a hacer crisis, va a naufragar. Si hay desobediencia civil, como es la que están convocando Para hoy, los independentistas este a partir de ahora, desobediencia civil, no pagar impuestos, no obedecer a ninguna autoridad, etcétera, etcétera, ese es un pandemonium. O sea, lo que está haciendo Pero- es profundizar la crisis, no la está resolviendo. Pero Puigdemont flaqueó y Yo él leí- tenía que haber pasado inmediatamente. no, lo que ha hecho es pasito a pasito, pero mira, te voy a decir una cosa. Pasito a pasito. Lo de Rajoy, lo de Rajoy Andas musical hoy. Sí. es el culto a la no política. Bueno, suavecito, Dice, las cosas a la van a no ir política, es terminando. decir, él no hace política. Él lo que hace es administrar un gobierno bastante inepto, por cierto. Pero ya nos tenemos que ir. Bueno, 6:27, 3:27. Muchas gracias por su atención en esta edición de A los Cuatro Vientos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.